Que en este caso, en esta jornada, estamos presentes en el Instituto Ginés de los Ríos. La Asociación de Profesores Francisco de Quevedo, en colaboración con el IES, aquí ahora os presento a los que me acompañan en la mesa, eh, en colaboración, como digo, de este IES Francisco Ginés de los Ríos y dentro del marco del seminario permanente de la Escuela en Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, de su Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, organiza, como sabéis, una serie de encuentros. Vamos a organizar una serie de encuentros que van a tener lugar en esta sala tan maravillosa que ahora os muestran. Vamos a tener la denominación, como os he pasado como habéis podido observar en las diferentes difusiones que se han hecho, educación y espacios. Y pretende acercarnos a algo que desde el año 2017 ya se venía estudiando, se viene trabajando desde la Universidad Autónoma de Madrid, que es ese acercamiento a las posibilidades y dificultades que supone asumir en un centro educativo la modificación de los espacios. Creo que se me está oyendo en... Igual ahora se me oye mejor. No, porque creo que tenía activado yo el micrófono. Creo que ahora se me escuchará correctamente. María Rivas, si me lo confirmas que se me está escuchando bien. María, gracias. Muchas gracias. Tenía los micros encendidos y igual se lo escuchaba. Entonces, comentaros simplemente que en estas reuniones, en estas jornadas, lo que hacemos los miembros de la Escuela en Arquitectura Educativa es reflexionar sobre una herramienta, sobre un elemento del que quizás no hemos puesto muchas veces la atención o no nos ha permitido otra serie de actuaciones o intervenciones que eran mucho más inmediatas poner el foco en ello, que es el uso del espacio. El uso del espacio no como un contenedor de actividades educativas, llegar a un instituto a hablar con el director y que el director nos diga tienes que dar clase, Santi, en este aula, y nosotros decimos, pues ahí desembarcaremos, daremos y haremos lo que podamos, haremos lo que podamos en ese aula o en ese espacio, sino empezar a pensar en el material, en el espacio como un material educativo. Y en torno a ese ámbito, que parece muy sencillo aparentemente, pero que encierra muchas complejidades, pues es sobre el que venimos reflexionando desde hace bastantes años. Podíamos retrotraernos a autores como Comenius con su Didáctica Magna, que ya empieza a hablar de los espacios o que ya aparecen los espacios, posiblemente autores anteriores a él. La escolástica medieval también utilizaba los espacios, luego tendremos ocasión a lo mejor de apuntarlo hasta llegar a nuestros días. Tenemos muchas otras necesidades en los centros educativos y más debido a las dotaciones que tenemos, que precisan esos presupuestos que acudan a otros ámbitos, pues el pensar en el espacio. Pero quizás el hecho de acercarnos al espacio desde este cambio metodológico que se está observando, que se viene observando en entornos próximos, pues puede ser un lugar de encuentro maravilloso. Y una de las deficiencias que tenía la Escuela de Arquitectura Educativa es que éramos bastante teóricos. Está compuesta por personas, compañeros, compañeras, que trabajan en diferentes ámbitos de los centros educativos, en secundaria, en bachillerato, en institutos, en la concertada, en la privada, en la pública, por supuesto. Tenemos muchos teóricos de la universidad, pero pocas veces habíamos tenido ocasión de ver lo que es ya un aula en funcionamiento, un aula real, una transformación de ese aula, con lo cual hoy estamos de enhorabuena por esta invitación que nos hacéis desde el IES Ginés de los Ríos para ver esa historia, esa trayectoria y para tener unas sesiones para animar a otros quizás a recorrer ese camino y sobre todo alertarles de cuáles son las dificultades con las que se pueden encontrar y cuáles son las soluciones que les pueden permitir escapar un poco de esa frustración que quizás muchas veces se produce. Con lo cual, muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis con nosotros. Vamos a grabar esta sesión para poderla difundir y aquellos que no puedan venir, se está grabando en Internet y agradeceros reiteradamente pues, vuestra presencia en esta hora. No queremos quitaros más tiempo y ojalá os podamos encontrar en futuras reuniones. Muchísimas gracias a todas. Muy bien. Primero, bueno, me voy a presentar. Perdón. Mi nombre es Francisco Javier Alija y soy el director del Instituto Francisco Ginés de los Ríos. Antes de nada, primero agradecer que se nos permita colaborar con vosotros, con esa parte teórica de la que estamos hablando, con la Asociación de Profesores Españoles, bien, y que además se nos haya propuesto como sede permanente de este seminario.
es absolutamente importante. Como comentabas, quizás haya otros problemas más urgentes y no nos han dejado ver esa importancia. Desde el instituto, desde que cogimos la dirección, aquí mis compañeros, bien, el equipo directivo y más compañeros, vimos que había tres grandes campos en los que trabajar, que renovar. Bien, uno es el espacio, que ahora comentaré algo, después está la metodología y después está la tecnología. Son tres campos que hay que trabajar y hay que trabajar un poquito coordinadamente y al unísono. Queríamos, desde lo que es la transformación de espacios, cogimos un instituto sin ningún tipo de renovación, sin ningún tipo de adaptación, donde comentabas, pues llegaba el profesor y se indicaba cuál era la celda, el aula, bien, donde había que meter a los alumnos, etc. Empezamos a reflexionar y a ver que se hace imprescindible que todo el centro dé una comunicación a nivel espacial significativa, de decir que donde estás en un lugar de estudio, de conocimiento, de participación. Y nos pareció importantísimo empezar a renovar esos espacios. Nos pusimos con el tema de la entrada, del hall, y aprovechamos el trabajo que ahora comentarán mis compañeros, bien, Carmen y José Alberto, de pues una iniciativa con respecto a la renovación metodológica. Y a partir de ella estuvimos viendo lo que es un aula del futuro. Estaba Pedro, evidentemente, que estaba jubilado, y Pedro traía toda su experiencia de la UAM, ¿no? Y de haber visto cómo eso se pone en práctica. Necesario, hay que dignificar los espacios que nos hacen mejores, hay que hacer que esos espacios sean sugestivos y que esos espacios permitan a nuestros estudiantes sentirse parte de lugares amables, cómodos y dispuestos a el trabajo y la colaboración, y eso pasa evidentemente por la transformación de los espacios, que yo creo que quizás Carmen, José Alberto, bien, podríais comentar un poquito cómo ha sido el desarrollo de este aula del futuro. Simplemente decir que el aula del futuro es un punto, un punto. Nos habíamos propuesto que los institutos se empiecen a convertir en islas que sean cómodas, que sean amables, que el alumno entre y vea que eso está dedicado a su conocimiento y a ellos. Y entonces, este es un punto, pero también tenemos el hall, tenemos biblioteca, es decir, hay que transformar todos los espacios. Bien, yo no sé. Sí, yo si acaso sí. Apuntar, a lo mejor lo quería apuntar Pedro Hilario, que uno de los motivos, la propedéutica que tiene un poco este tipo de reuniones es que queremos salir de esta teoría y llegar a la práctica, y nos ofrecemos, creo, el Instituto Giner de los Ríos, los compañeros que han vivido esta experiencia como equipo directivo y la Escuela en Arquitectura Educativa para ir con otros, acompañar a otros, no enseñar a nadie, sino vivir la experiencia con otros centros e institutos de la Comunidad de Madrid de esa transformación. Entonces, un poco la ilusión que hay, el camino, la orientación, el futuro, que todavía está por ver cómo se estructura, sería dentro de la red de la Comunidad de Madrid, quizás ayudados por el Centro Territorial de Innovación y Formación, quizás ayudados por entidades un poco superiores a ese centro o a otros centros, pues empezar a crecer en ese germen, en ese lugar de encuentro, en donde podamos ahogar nuestras frustraciones, consultar nuestras dudas, compartir nuestras indisposiciones y nuestras situaciones conflictivas en la transformación de esos espacios. Y esas tres sesiones, como decía Pedro Hilario, no has tenido ocasión de comentarlo, hemos comentado tanto aquí figura en la página y hemos hablado un poco, ya lo comentaremos. Ahora lo comentaremos, pues den lugar en un futuro a ese tipo de localizaciones, de lugares de encuentro, de lugares comunes en donde nos podamos apoyar y no sentirnos abandonados. Yo, estamos dispuestos a recibir ayuda de cualquier tipo de organismo, organización y administración para que sea un laboratorio, ¿no? de ideas y poder llevarlo a la práctica, ¿no?
que además es que yo creo, ya pasando la- Sí. creo que además de recibir ayuda, yo creo que también ofrecer. Quiero decir que hay una experiencia y a mí me parece que eso es algo que tiene mucho valor. El que hay un centro que lleve para lo bueno, para lo malo, para lo regular, pero ha tenido la experiencia de un proceso de transformación amplio que ha incidido, como dice Javier, no fue, pues efectivamente el germen fue el aula del futuro, y lo que es el proyecto del que vais a hablar, y yo ya me voy a callar rápidamente, pero sí que me gustaría el que vamos también a beneficiarnos de las experiencias de los demás, porque poner un proceso como este es un proceso complicado en muchos niveles, y de la experiencia se extraen conclusiones y se traen mejoras. Desde la luz que hay que colocar estábamos hablando antes, la luz que hay que colocar cuando queremos llevar a cabo charlas online o clases online desde el aula y de repente nos damos cuenta, los focos. Es que la luz, ¿cómo la hemos colocado? Esas cosas tan niñas aparentemente luego resulta que tienen una trascendencia. Bueno, nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado y podemos hacer que el próximo sepa que esto es así. Entonces es un poco también el haber venido aquí y el intentar, bueno, dar a conocer vuestra experiencia. Como queráis. Hola, soy José Alberto Maestro y bueno, estamos encantados de compartir este momento con vosotros y formar parte del seminario permanente. Soy miembro del equipo de innovación del IES de los Ríos desde que se fundó y llevamos en esto, pues mis compañeros y yo, pues bastantes años, con muchos, ahora hablará Carmen, ahora os presentaría Carmen, con muchos problemas, es verdad, mucha realidad encima, pero también muchísima ilusión. Es una de las cosas que es necesaria, ¿no? Para renovar un centro como lo hemos renovado de unos años para acá, el Giner de los Ríos, es un equipo directivo que nos da oportunidades y, por supuesto, grupos de trabajo de personas que están ilusionadas por implicarse y compartir y renovar, ¿no? Sí que os voy a compartir brevemente, porque la idea, hoy es breve la intervención nuestra, ya en la siguiente ponencia ya hablaremos de toda la modificación, iremos detalle a detalle y espacio por espacio y explicando toda la transformación a lo largo de estos años. Hoy es simplemente una pequeña introducción de cómo hemos llegado hasta aquí y muy rápidamente en qué consiste nuestro proyecto de innovación en estos espacios. Os comparto Vale, o sea que nosotros, esta pequeña... que por lo tanto lo debemos poner. Vale, ahí tenemos el proyecto de innovación del aula del futuro, que como ha dicho Javier, se basa en tres pilares, ¿no? El pilar de tecnología, de espacios y de metodología. Nuestro proyecto de innovación, siempre que damos ponencias, y yo soy un obsesionado por esto, siempre hay dos especialistas que nosotros tenemos en cuenta. Para mí son los dos grandes gurús de la educación y para mí creo que son sobre los que nos basamos nuestro gran cambio metodológico, nuestro proyecto de innovación. Tenéis, me imagino que los conoceréis, tenéis a Roger Sang, que siempre nos habla de que la educación es experimentar, el learning by doing, y nosotros, nuestro proyecto de innovación, y así trabajamos en el aula del futuro, donde estamos, es que el alumno siempre interiorice su formación, su aprendizaje. Siempre dejamos por escrito en las programaciones lo del aprendizaje activo, pero ¿cuánto de verdad hay en eso y cuánto hacemos realidad? ¿Cuánto realidad se hace en las aulas, esa enseñanza? Hay que creérselo y de verdad por eso tiene que estar convencido de que la enseñanza, el aprendizaje debe ser activo y realmente el alumno debe ser el protagonista. En un espacio como este, porque el aula del futuro no es solamente un aula, no es solamente un espacio, sino es una forma de enseñar, de educar. Y esto es muy importante. Roger Sang nos dice siempre el ejemplo de que la bicicleta se aprende a montar en bicicleta pedaleando, no desde dando una clase magistral ni leyendo un libro, sino dando pedales, cayéndose, poniéndose de pie, dando pedales y ya llega un momento que no te caes. Entonces eso es experimentar y consiste en practicar. Y luego tenemos, uniendo nuestros tres pilares, tenemos a la especialista Judy Harris, norteamericana, que une su modelo TPACK de tecnología, de conocimiento y de contenido curricular
como los tres grandes patas de la enseñanza, ¿no? El contenido curricular se le supone a todo profesor que ha aprobado una oposición. La tecnología es útil siempre y cuando sepamos utilizarla y en qué momento utilizarla, si no es un aparato sin más. Pero lo más importante de todo en estos espacios y en esta forma de entender la educación es la metodología. Yo creo que esto es lo más importante. Si unimos todo esto, estamos dando lugar a un cambio metodológico que nace y surge en estas aulas del futuro. Tenemos un largo recorrido y esto lo va a comentar ahora. Doy paso a la palabra a mi compañera, a Carmen, para que os cuente un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Buenas tardes, soy Carmen Moya, formo parte del equipo de innovación y del equipo directivo también. Llevo en el centro casi 20 años y desde que entré en este centro el espíritu innovador de Francisco Giner de los Ríos estaba impregnado en el centro. Ha sido siempre un claustro inquieto que ha apostado pues ya en el 2002 por introducir las TIC, hacer su web de centro. Era una constante la formación, intentando, pues fuimos de los primeros centros que incorporamos, montamos el aula virtual de Educa Madrid. Nos hemos ido apuntando a cualquier proyecto de innovación que diese un plus más a nuestros alumnos, hasta que felizmente tuvimos la suerte de que en la primera convocatoria de proyectos de innovación, con nuestro proyecto Aula del Futuro, bueno, nos lo concedieron y pudimos ir gestando este espacio. El corazón de este espacio, bueno, físicamente ya lo veis un poco, es las personas del claustro que han empujado desde atrás y el equipo directivo. Hemos debatido todo en este espacio. Si poníamos ruedas en las sillas, si dejábamos una luz de una manera, o sea que es fruto del consenso y no solamente por montar el espacio, sino cómo queríamos, qué necesitaban nuestros alumnos para cambiar su ritmo de aprendizaje, para ilusionarse con nosotros, a las ganas que teníamos de transformar el centro. Y esto ha sido lo que ha cuajado en estos años, y el aula del futuro ha sido inspirador pues para transformaciones de mini aulas del futuro en cada una de las clases, que se ven favorecidas con la digitalización que estamos viviendo todos, para transformar nuestra biblioteca, espacios exteriores. O sea, que se ha gestado poco a poco, sin imposiciones, sumando gente y convenciendo gente y dando mucho apoyo a los compañeros, una transformación que no es total, pero sí ya no hay paso atrás. Ya decimos aquí en el Giner que vamos para adelante, y bueno, y para nosotros ahora, que ya el aula del futuro ya es un tema más extendido. Cuando nosotros empezamos, ahora la se llave en mano, la nuestra no, la nuestra es cada detalle pensado, pues en poder compartir esto con más gente y formar una red de escuelas, con la universidad, que trabajen en espacios, que piensen hacia dónde vamos, hacia dónde va la educación, cómo implicar a los compañeros, pues para nosotros es, ilusionante al máximo. Doy la palabra a Pedro Hilario. Este es otro ágora, y os enseñaremos también la biblioteca, o en la próxima sesión os enseñaremos más de dichos espacios, el Google, todos los espacios que hemos ido transformando. Pues Te comparto eso. Vale. Yo voy a simplemente comentar muy rápidamente pues por qué ha surgido este seminario y por qué la Asociación de Profesores de Español Francisco de Quevedo, que presido, pues ha embarcado en esta ilusionante aventura. La institución que presido pues forma desde hace bastante tiempo parte del IUCE, colaboramos con ellos y bueno, esto era una posibilidad que no podíamos dejar de pasar. Yo soy salido del Giner también y, claro, teniendo en cuenta, pues se han juntado aquí, han confluido muchas cosas que yo creo que, bueno, pues, han dado cosas interesantes.
¿Por qué surgió la propuesta de estas tres sesiones dentro del seminario? Hay muchísimos centros que han invertido dinero y esfuerzos en renovar, lo acaban de decir, de modernizar. O sea, ahora mismo, pues vamos, cuando nosotros empezamos éramos pionerísimos, pero ahora mismo ya, quien menos, bueno, tiene su aula del futuro, tiene su aula de emprendimientos, espacio maker, es decir, hay muchos espacios ahora mismo, ¿no? Que la gente pues se ha dado cuenta de que teníamos que ir por aquí. Un ejemplo, por supuesto, es el Giner de los Ríos, como veremos en la próxima sesión. Pero detrás de todos estos procesos de reforma, ¿es verdad que había un profesor consciente de lo que suponían estos cambios? ¿De cuál era su objetivo? Es que esa es la pregunta. Esto ha surgido realmente porque nos hemos planteado un conjunto de preguntas. Y este conjunto de preguntas nos ha llevado a, pues evidentemente, bueno, tenemos la suerte de contar con gente como Santiago Atrio, con un instituto como el Giner. Hay un montón de posibilidades de indagar, no ya en la teoría solo, que es fundamental, pero sino también en la práctica y de reflexionar ahora, que ya llevamos una serie de años en los que las aulas del futuro, entre comillas, como punta de lanza de esos procesos de cambio, de transformación de espacios, pues se han considerado ya fundamentales, ¿no? Con la vida de los centros. Bueno, pero realmente el profesorado es consciente de lo que supone esos cambios. O es consciente, o era cuando se ponen en marcha estos cambios, la comunidad educativa, de que esas modificaciones realmente tienen que ver con un cierto modelo educativo. ¿Es realmente eso es así? ¿Se ha llegado a evaluar? Me parece que es fundamental, tras estos cambios, las repercusiones reales en las dinámicas internas de los centros y las variaciones en los procesos docentes que se supone que estas transformaciones pues, debían haber supuesto. ¿Se ha hecho? De ahí surgen estas tres. Entonces surge para intentar dar respuesta a cuestiones como qué significa pasar de la concepción del espacio escolar como mero contenedor de actividades educativas, a las que he hecho referencia antes Santiago, a considerarlo algo como material didáctico sobre el que preocuparse académicamente. Es una transformación radical el pensar este cambio. Si somos capaces de darle la vuelta a esto, pues ese cambio y esa transformación en los espacios va a ser muy rápida. El problema es que esto realmente, somos conscientes de ello. Somos conscientes de que la metodología determina el entorno educativo, pero que del mismo modo el entorno educativo facilita o dificulta la metodología. ¿Hemos pensado en esto realmente? La gente cuando se plantea, voy a desarrollar una propuesta metodológica con mis alumnos nueva, voy a hacer una gamificación, una BP, ¿y el espacio en esto tiene algo que ver? Por lo menos hemos reflexionado sobre ello. Nos hemos preguntado si el espacio incide realmente en una verdadera integración didáctica de las TIC. Sí, vamos a trabajar con las TIC desde perspectiva didáctica, fenomenal. Pero ¿se requiere algo más que simplemente unas herramientas TIC? ¿El espacio tiene que ver con esto? ¿Dice algo en este sentido? Nosotros nos hemos dado cuenta de que sí. Cuando se habla de espacios educativos, ¿sabemos realmente de qué estamos hablando? Eso parece una pregunta muy tonta, pero yo lo he planteado a veces y las respuestas son muy curiosas y además a veces sorprendentes. ¿Cómo se recoge la cuestión de los espacios en los proyectos educativos? O mejor dicho, ¿se recoge? Me gustaría analizar la mayor parte de los espacios educativos donde se están poniendo en marcha aulas del futuro y ver cómo eso se refleja. Aquí yo recuerdo, y Javier desde siempre lo tenía muy claro, no cambiamos de espacio, sino conlleva eso una repercusión, una proyección en el proyecto educativo. Y hay que implicar al profesorado. Y si no se implica al profesorado en esto, sí, muy bien, vamos a tener una aula del futuro muy bonita para enseñar. Y después, ¿qué? ¿El profesorado tiene en cuenta la variedad de los entornos educativos en juego? ¿Sí? Es que no solamente son las aulas, hay muchas cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, el proyecto que se hace aquí en el Giner, en las paredes que rodean al instituto con los alumnos de bachillerato de arte. ¿Cuántos consideran didácticamente las diferentes escalas? Micro, meso y macro, que Santiago nos ha siempre insistido y de las que yo siempre le digo que nunca le agradeceré bastante lo bien que me has sabido explicar esto, ¿no? Pero a la hora de programar los procesos de enseñanza, ¿se tienen en cuenta? ¿Cuántos profesores consideran las posibilidades que ofrece el uso integrado de esos espacios educativos? Fijaos, tenemos aquí espacios del centro, del Giner. ¿Y esto es del Giner? Sí,
Claro que sí, ¿verdad, Javier? Sí. Y sí, se ha sí, utilizado sí. mucho. El Centro de Artes de Alcobendas es Sí. un elemento más, un apéndice más de nuestros la- espacios. Y el profesorado tiene en cuenta la variedad de... Perdón. ¿Cuánto valora la incidencia real del espacio escolar ¿Cuántos valoran la incidencia real del espacio escolar en la atención a la diversidad? ¿Alguien se lo ha planteado? Recuerdo que nuestro proyecto iba por ahí, de transformación de espacios para atender de una manera diferente la diversidad. Ese era el punto de partida. Bueno, pues con estas preguntas, y hablamos con Santiago, hablamos con ingenieros y consideramos que se podría hacer muy interesante bajar a la arena y empezar a reflexionar sobre el espacio como, siempre nos ha parecido, ¿no? Como ese recurso educativo que es fundamental, nos ha parecido que había que ver cómo incide realmente. ¿Y hay experiencia de esto? ¿Y qué experiencia tenemos? Para lo bueno y para lo malo. ¿Qué dificultades nos hemos encontrado cuando de repente tenemos una serie de espacios estupendos y profesores que no quieren utilizarlos metodológicamente de una manera distinta? ¿O hemos estimulado al profesorado para que los utilice realmente? ¿Se ha dado cuenta de lo valioso que son esos nuevos espacios para desarrollar sus clases o sus propuestas docentes? Y eso sería la sesión siguiente. Y luego, ¿cómo integramos los espacios? Se habla tanto de interdisciplinariedad, se habla tanto de atención a la diversidad e inclusión. ¿Cómo se puede trabajar con los distintos espacios de un centro? Espacios comunes, espacios externos, porque hay cambios. O sea, hoy tenemos espacios incluso online, hay un montón de posibilidades. ¿Cómo hemos vivido eso desde la perspectiva de, es que la atención a la diversidad es muy compleja y tal? Hemos visto esas posibilidades que nos ofrece en los espacios como tal, no de una manera aislada, porque si sacamos a los alumnos a un museo, muy bien, eso es una utilización de espacio de forma integrada. Vamos a reflexionar también un poco sobre eso el día 29. Y bueno, hoy pues tenemos la suerte de la gente del seminario y que asistimos normalmente a las sesiones, pues ya lo conocemos, a Santiago, pero quien no lo conoce o quien asiste por primera vez, pues para mí bueno, es un lujo. Sí podía llenar en 3 páginas, pero bueno, es arquitecto, doctor en educación, director del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación del Dios hasta hace nada, y dirige la Escuela de Arquitectura Educativa de la UAM. Así que yo me callo, y hoy el tiempo de la charla y la ponencia. Nada, pues muchas gracias por la presentación inmerecida y tantas cosas. Y simplemente ahondando en esta serie de preguntas que ha hecho Pedro Hilario, que me parecen todas más que oportunas, habría una que quizás la resumiría todas, si no todas, que sería esa que dice si el espacio educa o no educa. Actualmente los que estamos conectados, pues es probable que la respuesta inmediata a esa pregunta sea por supuesto. Y yo como académico, como somos todos académicos los que estamos aquí reunidos, creo, pues la respuesta debería de ser dubitativa, porque puede ser una intuición esto de que el espacio educa, pero de momento no está demostrado. No hay nadie que lo haya podido acometer mediante una serie de investigaciones y poder con evaluaciones pues indicar que efectivamente esas modificaciones, esas transformaciones, ese uso del espacio está educando. Sí que es verdad que en el siglo XX la psicología aplicada estuvo haciendo hincapié o estuvo trabajando y realizando estudios sobre la influencia del ambiente en los procesos de desarrollo laboral. Entonces, cómo la temperatura, determinadas actividades físicas pues requerían diferentes temperaturas y optimizaba el resultado de esa operación o de ese trabajo, o cómo la iluminación en diferentes ambientes, en zonas de oficinas, pues hacía que las personas que trabajaban tuviesen una percepción favorable y fuesen mucho más operativas o se desarrollasen con menos enfermedades o con menos problemas psicológicos a la hora de estar en esos ambientes, o cómo el sonido, pues determinada incidencia sobre nuestros oídos, pues hacía que con el paso del tiempo nos cansásemos o nos agotásemos antes que otras personas. Pero la pregunta de si el espacio educa o no educa, de momento para mí sigue siendo una gran intuición y ojalá, pues poco a poco, con estas experiencias de los que estamos hoy aquí reunidos, de los que estáis al otro lado de la pantalla, de los que en algún momento podáis venir y compartir físicamente estas experiencias y conocernos todos, pues empecemos a generar evidencias acerca de
cuáles son esas situaciones, favorables o desfavorables. Puede ser interesante decir, pues estas situaciones no están mejorando procesos de enseñanza-aprendizaje, pero quizás descubramos, como bien ha dicho Pedro Hilario, que hay otros procesos que sí que se están mejorando, de convivencia, a ver si eso no es educativo, de colaboración, de empatía, de procesos democráticos, que quizás estando en estos momentos en donde tan en duda están puestas determinados valores que en principio defienden esa postura democrática, pues quizás están en tela de juicio. Había preparado una pequeña presentación que igual la podéis lanzar desde allí y la vais pasando, que no hay mayor problema por aquello de acompañar mis palabras con algún dibujo, con alguna ilustración. Sí. Y que para intentar orientar un poco esto, para intentar dar unas pinceladas, ¿no? En la Escuela en Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma, lo que teníamos es quizás en un primer momento esta visión, ¿no? De diferentes disposiciones de un aula tradicional, un aula que tiene una serie de pupitres, normalmente dependiendo de las capacidades del aula, pues unas ratios de en torno a 25 alumnos, algunos que me estaréis escuchando y diréis, ya quisiera yo 25 para mis aulas, unas dimensiones físicas que no sabemos muy bien por qué están estandarizadas y vienen a estar en torno a los 50 metros cuadrados, que parece que es una cosa mimética, pero ¿de dónde ha salido eso? Lo que vimos y nos empezamos a dar cuenta es que primero eso surgen de unas reglamentaciones en el conjunto del Estado español que datan de hace bastante tiempo y que son contenidos como el currículum, contenidos mínimos, pero que de alguna manera esos contenidos mínimos no se han validado como tales mínimos, sino que se han validado como máximos. Entonces, se indicaba que el número de metros cuadrados por alumno en secundaria debía de ser de 1,5 metros y en primaria de 2 metros. Pues si tenemos 25 alumnos, pues de ahí nos sale rápidamente la multiplicación. Había una reflexión inicial que veíamos y decía yo, ¿netos o brutos? Porque igual son a disposición del alumno. Si lo ocupo con mesas, sillas... ¿Es que no bajamos a dar un paseo a la playa? Que no. A caminar por aquí, digo, Que no. como... Pues, o equipamientos, pues quizás no esté dejando esos metros cuadrados. Esa legislación no incorporaba esos detalles, pero que quizás serían interesantes, porque si no, las posibilidades de esos espacios más allá de estas distribuciones que vemos aquí, pues no son muchas, ¿no? Tendríamos aquí este tipo de espacios, podemos combinar las mesas de diferente manera, podemos generar, a lo mejor introducir un elemento disruptivo, que es esa mesa de trabajo cooperativo en algún caso, un elemento para tener almacén de libros o pequeña biblioteca de aula, y cambiando y modificando, pues podríamos hacer que los alumnos trabajasen por parejas, trabajasen en pequeños grupos, en diferentes disposiciones o disposiciones de aula. Estas maneras de trabajar nos las empezaban a indicar también algunas editoriales y empezaban a decirnos diferentes metodologías. Fue una especie de transformación. Ya te empezaban a hablar de, en caso de que el trabajo sea individual, en caso de que el trabajo sea asambleario, en caso de que el trabajo sea grupal, en caso de que queramos favorecer debates o reflexiones compartidas. Y todos, yo creo que en mayor o menor medida, pues nos hacíamos nuestro pequeño dibujito en la cabeza de cómo podría ser nuestro aula. Quizás las compañeras y compañeros de las primeras etapas de la educación pues nos llevaban una delantera en esto. Empezaban a hablarnos de unas cosas que en su momento decían que habían escuchado de una profesora que se llamaba María Montessori. Yo siempre les pregunto a mis compañeros de infantil y primaria que dónde lo escucharon, porque esto del aprendizaje por rincones, quizás María se refería a ambientes de aprendizaje, pero parece que se ha ido asociando espacios en determinadas localizaciones concretas del aula, pero que les ha funcionado muy bien y yo creo que son a las que les debemos los mayores avances en esta indagación de cómo poder utilizar ese espacio como instrumento educativo. Hubo autores, quizás los primeros que se acerquen a este ámbito del espacio como instrumento educativo, pues empezarán a escuchar. Hay uno que es Prakash Nair, norteamericano, arquitecto, que tuvo la ocasión en su momento de dirigir una gran concentración de centros educativos y al que le dieron la responsabilidad del mantenimiento de esos centros educativos. Y él sacó unas siglas que son estas de ABEP,
que fuesen espacios, después de trabajar una serie de años en esos espacios educativos, pues empezó a colaborar con un estudio de arquitectura y en ese estudio de arquitectura pues les daba un poco un lema a los nuevos trabajadores de esos centros educativos, de ese estudio de arquitectura. Decía, pues sí, que tenéis que vender, porque él al fin y al cabo lo que quería era construir centros educativos. Si queréis vender los espacios educativos, tenían que ser espacios educativos que sean agradables, versátiles, escénicos y positivos. Entonces, el ámbito de agradables es interesante porque cualquiera te podría preguntar ¿qué significan agradables? O sea, agradables, ¿qué es un espacio agradable? Como palabra queda muy bonita, estéticamente, ¿qué es agradable, no? ¿Qué es esto de versátil? ¿Qué es esto de escénico? ¿Qué es esto de positivo? Habría que un poco que en cada uno de los contextos educativos, pues quizás no utilizar esas mismas palabras, sino utilizar otras palabras, y ahí los profesores de la Asociación Francisco de Quevedo nos podrían ayudar, los compañeros y compañeras de estas áreas del conocimiento, para ver qué palabras utilizamos. ¿Agradables para quién? ¿O qué significa agradable? ¿Agradables son divertidos? ¿Agradables son que me sienta a gusto? ¿Qué significa agradables? Acogedor. Claro, ¿qué significa? Yo pensaba, digo, pues oye, a lo mejor se tiene que ver con espacios que estén limpios, que sean agradables porque sean espacios para poder tener datos de domótica, o sea, que me digan cuál es la temperatura del espacio, cuál es la calidad del aire, cuál es la cantidad de personas que lo estamos ocupando, quizás se refiere a agradables porque podamos tener espacios para almacenar las cosas o para clasificar las cosas del aula, porque ha entrado Pedro Hilario y ha estado trabajando con un material, y yo como soy de ciencias pues trabajo con otro material, y sus alumnos que son comunes avanzan en el conocimiento y tienen que almacenar los avances que han ido haciendo en su asignatura para que luego con la mía pues sigan avanzando y tener... O sea, ¿qué significa esto de agradable? ¿Qué significa esto de versátil? Los espacios versátiles quizás sean espacios que nos permitan transformar en el futuro el espacio que actualmente usamos. En muchas ocasiones los espacios han sido limitantes. Por ejemplo, ya que vengo de ciencias, los laboratorios de física y química, que son los míos, pues no pueden ser más que laboratorios de física y química, porque como hay productos químicos en unos y en los otros hay unas pollatas que son de fábrica y en su momento se hicieron y costaron con pilas y con de agua y con instrumental, pues quizás no son suficientemente escénicos. Que también me gustaba con la Asociación Francisco de Quevedo, ¿no? Me gusta cuando vamos a un teatro y en un teatro hay personas que dicen qué bien ha actuado este señor o esta señora, esta actriz, este actor, que me ha hecho sentir, me ha emocionado y me ha hecho sentir que realmente estaba helándome de frío, me estaba helando el alma. Y lo gracioso es que cuando hablamos con escenógrafos te dicen, no es que lo sintieses, es que era real. O sea, lo que hacíamos los escenógrafos es bajar la temperatura en ese momento para que efectivamente el público pues se metiese más en la trama, aparte de la gran virtuosidad que tenga el actor o la actriz. Entonces, ¿qué significan espacios escénicos? Esto tiene que ver con la iluminación. Los actores, las actrices llegan a un punto del escenario, es desde allí, desde donde pronuncian la voz, de donde proyectan la voz, de donde se sitúan, donde el foco les está dando perfectamente un poco lo que nos estaba sucediendo hoy cuando empezábamos a ver cómo colocar los focos para que se nos viese mejor o peor, dónde poder exponer todo este trabajo que estamos haciendo. Se han quitado las tarimas, por ejemplo. Se han quitado las tarimas, que podía ser un elemento. ¿Cómo hacemos que sean a escala de los alumnos? Les pedimos que hagan un trabajo, un esfuerzo que les lleva muchas horas y luego su momento, entre comillas, de gloria, su pequeño momento de estas series de televisión, de concursos televisivos que hay, pues no viene a ser más que de 1 minuto, de 2 minutos. Rápido, que tengo 25 alumnos, vamos a ver si cada uno en 5 minutos me hacéis vuestra exposición cuando les ha llevado tanto tiempo y a lo mejor requerirían otros espacios escénicos, ¿no? ¿Qué significa esto de positivos? ¿Qué significa esto de positivos? Espacios positivos. Espacios positivos tendrá que ver con la Agenda 2030, tendrá que ver con los objetivos para el desarrollo sostenible, tendrá que ver con positividad para que no tenga la intención de hacer algo malo o de lanzarme por una ventana. Se estarán refiriendo a espacios positivos
que tengan lo suficiente protección como para que yo... En fin, una serie de palabras, una serie de elementos, igualmente los aspectos educativos que significan esas palabras. Y bueno, yo creo que esta imagen la encontré en alguna reflexión, yo creo que del propio Prakash Nair, yo creo que ya habla de una imagen similar a esta, si no es esta misma. Ha aparecido en otros trabajos y a mí me gusta mucho, ¿no? Es una ilustración del siglo XIV. Siempre me gusta remontarme a la escolástica, a las tres metodologías de la escolástica, ¿no? La primera metodología era la lectio. Lo que hacía el maestro era leer. Y ya era interesante que alguien leyese. Pero eran muy buenos con el tema de los espacios, porque cuando el maestro leía, lo que necesitaba es estar en un lugar elevado para poder proyectar la voz, en un entorno que acústicamente fuese muy interesante para que se proyectase esa voz. Tiene bastante que ver esto de la lectio con la distribución de nuestras iglesias, donde hay púlpitos en donde alguien se puede leer, se puede subir, elevar, lanzar la voz y hacerla con una calidad de audio muy buena. Resulta sorprendente que en el concierto de Año Nuevo pues se siga reconociendo como la mejor sala de conciertos del mundo, una sala que estéticamente dices, pues hombre, si es un paralelepípedo, o sea, aquello no parece que sea la ópera de Sydney, no es un elemento que arquitectónicamente funcione aparentemente muy bien, pero en cambio todos los artistas que actúan allí dicen que la mejor sala quizás del mundo en calidad auditiva sea esta. Bueno, pues la lectio servía para que alguien que supiera leer proyectase su voz, no había comentarios, no había charlas, no había debates, la gente, si podía, se quedaba de memoria con lo que les estaban proyectando o transmitiendo y ya está. Y dio lugar la lectio a la cuestión, que no era que se produjesen cuestiones o preguntas, sino simplemente que el propio personaje, el propio profesor, el propio maestro, generaba las propias cuestiones. Santo Tomás dice que Dios está en esta posición y en cambio este otro autor, San Agustín, dice pues otra cuestión y entonces él las contrastaba, las opiniones de los santos padres de la Iglesia sin entrar en ni mucho menos a poner en tela de juicio ninguna de las dos ni a posicionarse por alguna de ellas, tan solo pues cuestionaba algunas de las preguntas o de las posiciones y esa cuestión dio lugar a la disputatio, en donde finalmente, ya con el transcurso de los siglos, pues alguno de estos maestros era capaz de proponer alternativas a esas opiniones, a esos debates, a esas cuestiones, a esos puntos de vista, que quizás por errores de traducción o por transformaciones o comentarios de autores que hubieran venido, pues le daban lugar a disputar, a luchar un poquito. Esta imagen me gusta mucho porque esa es mi clase de la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, de modernidad. Está, como se sabe, el maestro, que se le distingue. Al lado del maestro, aquí en la parte inferior, debajo del maestro, estos son nuestros alumnos de prácticas. Estos mañana creo que llegan los alumnos de prácticas a los centros educativos de la Comunidad de Madrid, pues ahí abajo están los alumnos de prácticas, están escuchando al maestro, están tomando nota. Junto a los alumnos de prácticas están los alumnos corrientes que están ahí con sus apuntes. Aquí hay un señor con una barba mirando atentamente al maestro, que yo lo identifico siempre, digo que debe ser la persona que hace las labores de inspección por parte de la dirección del centro, debe ser el jefe de estudios, el director del centro, el inspector que viene, bueno, voy a escuchar a ver este señor cómo se expresa, qué es lo que dice, y en función de lo que diga, pues luego le hago mis observaciones. Y al final de la sala, lo que me resulta gracioso es que con los móviles, están comentándose entre ellos cosas, están enseñándose el WhatsApp. Entonces, este tema de que unos están más pendientes de los otros en lugar de estar atentos a lo que dice el profesor, pues es bastante cierto, son bastante ciertos. Es decir, que una ilustración del siglo XIV pues no nos ha hecho variar tanto nuestros espacios de aprendizaje.
lo cual yo creo que es positivo, es bueno, no es una cosa negativa, no es una cosa que nos deba de preocupar. La lección magistral ha sido un trabajo que a muchos docentes nos ha costado mucho tiempo dominar un discurso, dominar muchos monólogos, muchas lecciones, y cuando te sientes seguro de esas lecciones, de cómo transmitir esas lecciones, pues te sientes muy cómodo. Yo, los que tenemos la suerte de haber tenido salud para pasar muchos años entre las aulas, pues cuando entramos en un aula y nos dicen, pues no ha llegado el compañero y te toca dar la clase a ti, pues dices, pues venga, pues me pongo a dar la clase y puede ser que sí, las que hacer en el momento, pero sí que esos monólogos los tienes asimilados. La lección magistral, por lo tanto, yo la defiendo, me parece una opción más que... Perdón, Santi, no se oye. Lo estamos comentando en el chat desde hace un ratito, ¿vale? Perdón por la interrupción. ¿No se oye? Mira, a ver ahora. Ahora sí, pero entonces estoy encendiendo mi micro yo aquí. ¿Ese micro no se oye? No sé, bueno, Santiago, se va y viene el sonido. O sea, hay veces que se corta, luego está un rato, vuelve. Gracias, Germán. El cable. Vale, pues a ver, pues ahora se va a escuchar con este micro. ¿Ahora me escucháis, Germán? ¿Sí, Ana? Sí, ahora sin problema. Vale. Bueno, pues os comentaba que David Thornburg, del cual los miembros de la Escuela en Arquitectura Educativa que han salido rápido a mi rescate lo tienen identificado, como ponente de congresos, dice, yo lo paso muy mal en los congresos. Este señor tenía un problema, dice, llego al congreso y siendo una eminencia, subo al escenario, me atienden 5 minutos, me dan un tiempo para que haga mi discurso, a las 7 vamos a terminar esta sesión, me quedan 10 minutos, con lo cual rápidamente los miembros de la mesa me dicen, no tienes más de 10 minutos. Salgo con una impresión extraña, porque salgo pensando que no sé si habrá servido de algo todo lo que he dicho, si alguien me habrá hecho caso. Detrás de las pantallas hay pocas personas, los que están en una sala están a sus ordenadores con sus cosas. El caso es que cuando salgo a la zona exterior, a las puertas del Congreso, pues hay una serie de personas que están dialogando y en ese diálogo pues me dicen, oye, pues has dicho una cosa que me ha llamado la atención, le decían a David Thornburg. Yo decía el hombre, pues igual sí que se han enterado de algo. Y el caso es que luego cuando se iban dando para su hotel, ya que en los congresos nos pasan estas cosas de estar solos, pues cuando llegaba a su hotel y se metía en la habitación del hotel decía, pues resulta que estoy abandonado en el hotel, nadie me escucha, pero ahora reflexionando sobre lo que han dicho otros, resulta que sí que tienen mucho que ver con lo que yo he dicho, con lo que yo he reflexionado, me podrían ayudar, ¿no? Entonces dio lugar David Thornburg a una serie de metáforas que han pasado a la historia y que nos gustan, les gustó a Prakash Nair, le gustó luego a Rosan Bosch y le ha gustado a mucha gente que ha intervenido en esto de los espacios educativos. Dijo él que los espacios educativos deberían tener unos lugares que fuesen juegos de campamento. Y eso a los pedagogos, a los que nos dedicamos, yo no soy pedagogo, a los que nos dedicamos a la educación nos llegan al corazón. Juegos de campamento. Y él decía, sí, son lugares donde alguien nos da luz. Nos puede dar luz un estudiante de doctorado, nos puede dar luz un gran ponente, nos puede dar luz una persona importante con mucha experiencia, un maestro o un novato. El caso es que nos dan luz. Juegos de campamento. Juegos de campamento adaptados a sus escalas, a sus necesidades técnicas. Después de los juegos de campamento, dice, hay otros espacios que él buscó otra metáfora, unas metáforas de David Thornburg, que los llamó abrevaderos.
espacios en donde se genera diálogo, en donde se comparte, en donde se dialoga, en donde se pone encima de la mesa las cosas. Entonces, esos espacios de trabajo en grupo. Y luego cuando llegó a su habitación del hotel, dijo, pues quizás ese espacio de la habitación del hotel es el espacio de cueva, el trabajo individual, la reflexión individual, esa reflexión de poder pensar en lo que yo necesito y cómo puedo compartir con otros sin tenerlos delante a esos otros, ¿no? Y dicen que cuando llegó de nuevo a Los Ángeles, creo que era la universidad en donde estaba, no sé si era Berkeley o UCLA, pues se lo comentó a un compañero y el compañero rápidamente le dijo, sí, te falta uno, que son los espacios para hacer cosas, los espacios de taller. Y entonces de esa manera Tom Burke pues complementó esos 3 primeros espacios con los espacios de taller, de atelier, que además tenían mucho que ver con pedagogos anteriores que ya se habían referido a ese tipo de espacios. Entonces Tom Burke, no siendo una persona que viniera de la pedagogía, sí que se acercó a un ámbito pedagógico y a ver si lo consigo, Tom Burke inspiró a personas como Prakash Nair para hacer transformaciones como esta de aquí. Bueno, no la voy a activar porque también queda poco tiempo. Esto era una escuela tradicional, en donde este era el pasillo de la escuela tradicional. En la escuela tradicional había 8 clases, 4 lados a un lado del pasillo y otras 4 aulas al otro lado del pasillo. Y entonces él lo primero que propuso en su momento fue derribar esos muros, esas paredes de las aulas. Estas paredes de las aulas las sustituyó por paredes móviles, por paneles móviles, que permitían generar una dinámica de espacios y que en su momento pues, llamó tantísimo la atención, ¿no? El discurso, desde el punto de vista ilustrativo, era muy bueno, era muy poderoso, la imagen era muy poderosa, pero se había quizás olvidado una cosa: él no era maestro, él no se dedicaba a la educación, sino era el tema metodológico, era cómo los espacios necesitaban o no necesitaban de determinadas metodologías y las metodologías de determinados espacios. Es decir, la reflexión, lo que comentaba al principio de la sesión y lo que estamos reflexionando entre todos es si, aparte de esa lección magistral que ha tenido éxito y que no hay que satanizar para nada y que es bueno que exista y que siga existiendo, yo la defiendo, que requiere una distribución, una disposición espacial, pues si incorporamos metodologías nuevas, esas metodologías nuevas requieren otras disposiciones, otras necesidades espaciales. Prakash Nair ya utiliza esta palabra que es de Winston Churchill, esta frase de Winston Churchill, que quizás no sea propiamente del propio primer ministro británico, sino que fuese de algún precedente suyo, que él afirmaba que nosotros damos forma a los edificios y a partir de ese momento los edificios nos dan forma a nosotros. Dicen que esta frase se le debe a Churchill cuando, después de la Segunda Guerra Mundial y estar destruido el Parlamento de Londres, le dijeron de reconstruir el Parlamento de Londres y él apostó por la reforma del Parlamento porque el Parlamento daba forma a los parlamentarios que estén allí trabajando, ¿no? Y actualmente, cuando vemos quizás las imágenes del Parlamento de Londres, pues nos llama la atención. ¿Por qué no es un parlamento mucho más moderno, mucho más dinámico? Pues en principio se atribuye un poco esa reflexión a la decisión que tomó Churchill cuando dijo, no, los espacios, nosotros damos forma a los edificios, pero a partir de ese momento ellos nos dan forma a nosotros, ¿no? Pedro se ha referido antes a estas 3 escalas que desde la Escuela en Arquitectura Educativa empezamos a trabajar por intentar ordenar un poco el trabajo con los espacios. ¿Cómo usamos los espacios fuera de lo que es el centro educativo, que nos han estado ilustrando los compañeros del Giner de los Ríos, ¿no? ¿Existen convenios de colaboración con entidades, con centros que se puedan evaluar, que se puedan seguir? ¿Existen nodos de comunicación que podamos cambiar con el paso del tiempo? Porque ahora mismo pues trabajamos con la Escuela de Artes y Oficios, pero a lo mejor dentro de un tiempo pues con una granja escuela, a lo mejor dentro de un tiempo con un museo. ¿En esas colaboraciones son simplemente visitas que nosotros realizamos y que, acabada la visita y hecha la evaluación de la visita, ahí han quedado? ¿O hay relaciones mucho más estables, con convenios de colaboración en donde pues podamos pensar, vamos a utilizar el Museo Naval
estamos en Madrid, ya que tenemos, por uno que se me ocurra, y vamos a trabajar pues las grandes expediciones o a ver cómo se hizo las primeras mediciones de la Tierra, no lo sé. Eso lo vamos a trabajar con los de secundaria o con los de primaria. Con los de primaria vamos a trabajar en unos ámbitos, en otros. Entonces, ¿cómo, aparte de esos museos que pueden estar en el entorno de nuestras localizaciones, de nuestros centros educativos, lo que esté más próximo, lo que esté a 15 minutos andando, no los que tengamos que coger un medio de transporte desde Alcobendas e irnos al centro de Madrid, a Cibeles, con el coste que tiene el autobús, el tiempo que se nos va en ello, sino en localizaciones mucho más próximas. Quizás estamos trabajando con el huerto dentro del centro escolar y a 50 metros del centro escolar hay un parque y un jardín que son de un ayuntamiento o que tienen una propiedad con los cuales podríamos colaborar para trabajar esos ámbitos que trabajamos en el huerto, ¿no? La mesoescala, que es todos los espacios que hay desde la valla del colegio, desde el perímetro del colegio hasta que llegamos a nuestra propia aula. Es muy interesante ese espacio porque son espacios que llamo que no tienen nombre. Aquí en el Giner de los Ríos ya nos diréis que les habéis dado nombre a los espacios, pero en otros sitios es el comedor, la sala de reuniones, son así como nombres genéricos, los pasillos, el auditorio, el gimnasio, los patios. En cambio, cuando llegas a la clase, que es la que llamo microescala, la microescala ya tiene una propiedad territorial complicada. Y ahora que estamos con este tema de los nacionalismos, sí, sería interesante, ¿no? Porque la clase de tercero A es de tercero A, que no me vengan a pedir tiza los de tercero B, porque les miro con malos ojos. ¿Cómo es posible que a alguien de tercero B se le ocurra entrar en la clase de tercero A sin casi pedir permiso, ¿no? Empiezan a tener nombre, es la clase de tercero A o el laboratorio de determinado profesor o de determinados profesores, ¿no? Esa microescala en la que nos conocíamos o la que colocábamos esas intervenciones educativas en las que podíamos trabajar. Y esto tiene que ver con terminando ya el tiempo y tiene que ver con temas que están muy de moda. No es porque nos interesen las modas, pero sobre las que deberíamos de posicionarnos. La UNESCO ha desarrollado no solamente una red de ciudades educadoras, en donde empiezan a ver cómo la ciudad educa, no los centros educativos, cómo los parques y los jardines educan, cómo la propia ciudad, por ejemplo, de Barcelona, en España, pues el hecho de transformar determinadas movilidades dentro de la propia ciudad o casco histórico educan, sino cómo en esas ciudades educadoras se pueden generar unos principios básicos para la planificación urbana, en donde tengan lugar y tengan en cuenta a la infancia y a la adolescencia, porque las personas menores de 18 años no son ciudadanos en potencia, son ciudadanos de menos de 18 años, con sus derechos y sus deberes, con sus responsabilidades, con sus posibilidades de participar. Entonces, ¿cómo hacer que en esos crecimientos urbanos, en esas nuevas agendas urbanas, tenemos en cuenta también la perspectiva de las personas o de personas que tienen una edad diferente a la nuestra? Hemos encontrado ya a colectivos y enseguida entendemos ya todos que a determinados colectivos convendría colocarles primero, anticiparles y ponerles el nombre de personas y luego colocarles el adjetivo, adjetivarlas y decir personas pues con movilidad reducida o personas con dificultades de aprendizaje o personas con lo que sea, pero son personas. Y ojalá a los niños y a las niñas pues también las denominásemos de ese modo pues personas, ¿no? Y en esta red de ciudades educadoras y en estas plataformas, pues cuando empezamos a analizarlos aparecen estudios y trabajos como el de Alfredo Hernando en este trabajo tan interesante sobre viajes por la escuela del siglo XXI, que me llamaba mucho la atención porque la Fundación Telefónica le dotó de un presupuesto muy importante, se pueden buscarlo, se puede descargar el manual y el libro, todo su viaje está muy bien ilustrado y él lo que hizo fue viajar por el mundo intentando descubrir cuáles eran los centros educativos más innovadores, según su perspectiva, según su criterio, que él encontró, que él podía identificar.
bueno, para mí sería un sueño que dentro de poco pues pudiésemos tener también un viaje por la escuela de la Comunidad de Madrid del siglo XXI, no por ser ejemplo de nada ni intentar dar lecciones a nadie, pero ojalá las experiencias educativas de pequeña escala, las pequeñas intervenciones, no las grandes obras de arquitectura, sino las grandes transformaciones pedagógicas se pudiesen referenciar en algún tipo de escrito, de manual, de registro, en donde esas pequeñas intervenciones con esas dificultades, con esas evaluaciones, pues pudiesen ver la luz, ¿no? El trabajo de Alfredo pues es inspirador. Ahí estaba deteniéndome en una de las páginas en donde hablaba de cómo había centros educativos que nos hablaban, ¿no? Es precioso, ¿no? Dice, no hacía falta, no sería interesante, o sería muy interesante, también lo dice Ciro López, gran maestro, entrañable amigo, cuando dice, con Jorge Raedó, que está en la sesión, le he visto por ahí antes, estuvimos en Roma en unas conferencias en el Museo de Arte Moderno siglo XXI y que se titulaban Leggere lo spazio, o sea, leer los espacios, que no lo habré pronunciado bien en italiano, ¿no? Y cómo los espacios nos hablan, nos dicen cosas, que no nos tenga que venir el jefe de estudios, el director del colegio, del instituto, a decirnos cómo es su instituto, cómo es su centro educativo, sino que yo solamente estando en el centro educativo pues pueda sacarme mi propia impresión de ese espacio. ¿Qué me dice ese espacio? Aquí se tiene en cuenta la diversidad, aquí se tiene en cuenta los idiomas, aquí se tiene en cuenta un bachillerato artístico, aquí se tiene en cuenta problemas de movilidad, aquí se tienen en cuenta el uso de las nuevas tecnologías, aquí, bueno, la percepción que yo tenga, ¿no? Esta ilustración tiene que ver con esos principios básicos de la planificación urbana, que no me voy a detener, pero cuando se habla del decálogo, de esos 10 principios, no solamente se refieren a temas intrascendentes, no, se refieren a cómo van a ser las viviendas en los entornos, cómo perciben los alumnos, las personas de menor edad, los lugares en donde viven, o los servicios públicos o los espacios públicos, en fin, que son reflexiones que quizás pues con la ayuda de la escuela en arquitectura educativa, pues sobre las que podamos analizar cosas. Y estas son las 20 modalidades de aprendizaje del anteriormente citado Prakash Nair. Él habla de estas 10, decía que 10 básicas y 10 un poco más avanzadas. Yo creo que los docentes pues podríamos colocar más o menos y sobre todo darles un poco de contenido, ¿no? Aquí no está a lo mejor esto que ahora mismo denominamos aprendizaje basado en números, por ejemplo, de Jaime Montero, o no está la clase invertida, el estudio invertido, creo, no lo sé. Quizás hay nuevas metodologías que tendríamos que incorporar, que cambiar, que modificar, ¿no? Pero convendría que los centros educativos dijesen, bueno, pues nosotros vamos a utilizar estas modalidades y en función de estas modalidades pues necesitamos unos espacios que se adecúen un poco a estas u otras modalidades, porque además estas modalidades yo creo que están todas vacías, ¿no? ¿Qué significa investigación en Internet? Pues tendríamos que definir bastante más que por ese nombre o por esa denominación lo que hay detrás de ese aprendizaje. Y esta imagen, que es la última, pues me resultaba entrañable porque en el propio en el propio trabajo de Prakash Nair, pues para distribuir las clases, para distribuir algunas aulas, para distribuir algunos espacios, ellos utilizan puertas de garaje. Puertas de garaje para no los muros de cristal, que estamos ahora tan habituados a verlos, sino puertas correderas que se utilizan en espacios. Claro, para poder mezclar, para poder juntar, para poder unir el interior con el exterior, para poder unir el interior con un pasillo, para poder unir una clase con otra clase, que son espacios además que están tratados con paneles aislantes que realmente no solamente aíslan térmicamente, sino también acústicamente. Eso nos da lugar a un cambio de mentalidad, y con esto termino y no les entretengo más. Ojalá tengamos ocasión en otras sesiones de seguir trabajando en este tema, a cambiar un poco nuestra mirada, ¿no? La escuela tradicional es una construcción que tenemos también metida en nuestra cabeza. 50 metros cuadrados, 25 sillas, 25 mesas, luces en forma de fluorescentes, mesa del profesor, escenario como si fuese un altar, que antes lo teníamos con un escenario y ahora lo tenemos con un proyector multimedia. Parece que hacia donde apunta el proyector multimedia.
es donde nos tenemos que atender. Esa construcción que nos hemos creado de lo que es una clase, persianas que suben y bajan, igual tendríamos que deconstruir con otras realidades, con otras imágenes como esa de las puertas correderas de igual garajes, zonas de taller, zonas al aire libre a las que antes me referí. Y nada más, muchísimas gracias por haber atendido este ratito y no quiero excederme mucho más, que ya nos hemos excedido 5 minutos de la radio. Muchísimas gracias. No sé si el micro se va a escuchar por ahí o va a ser este. De todas maneras, Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? ¿Me oye? Nada, yo simplemente agradecerte muchísimo la charla y el aprendizaje de la información y hacerme la pregunta que está ahí, que yo no sé si nos la planteamos, porque he vivido experiencias como tener un espacio, transformar ese espacio y de repente decir, ¿y ahora qué hacemos aquí? Porque lo he vivido dando charlas en algún instituto o en algún colegio. Y no debería ser al revés, es que esa es la pregunta también. ¿Qué hacemos? ¿Qué es antes? La metodología del espacio y la metodología. Hay una serie de cuestiones que has planteado y que yo creo que deberíamos ya empezar a reconsiderarlas, ¿no? En nuestros proyectos educativos y en nuestra intervención. Bueno, yo de todas maneras, es el seminario, la próxima sesión, cuando vosotros os habéis dicho, pues la convocamos y la gente igual que hemos hecho ahora para ofrecerse en la que esté interesado. Fenomenal, pues ahí seguiremos trabajando y agradeceros reiteradamente vuestra asistencia. No robamos más tiempo, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias al Giner, por supuesto. Gracias al Giner de los Ríos. Al director, a Alberto y a Carmen. Y aquí seguimos, vamos a continuar en las próximas sesiones. Pues la próxima, Pues el día gracias. 27 de febrero, creo que está martes, no lunes, martes 27 de febrero, nos volvemos a convocar todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias a todo el panel. Puedes arribar. Claro, no me tenía